Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver de todo, pero en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Géminis. Vamos a ir comenzando, vamos a ver cómo están las energías esta semana y comenzamos con el trabajo. Ya sabes, Géminis, que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos con tu trabajo, Géminis. Veo muchos de vosotros que os encontráis un poco inestables intentando tomar alguna decisión, y muchos de vosotros tengo que decir que es una decisión digamos, avanzar o poneros por vuestra cuenta, Géminis, esto debéis de pensarlo un poquito más y tendréis respuestas en todo esto dentro de unos 2 meses aproximadamente, lo tendréis más claro. Géminis, que no estáis trabajando, la posibilidad de hacer algo por ti mismo está saliendo, Géminis, y también la posibilidad de volver a trabajar a un lugar del pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que en este lugar del pasado tú te planteas muchas cosas, es decir, si no voy a crecer en ese lugar, si no tengo la oportunidad de crecer en ese lugar, no me molesto. O sea, ese es el inconveniente que tú le ves. Géminis, que tenéis un negocio, llega algo que refuerza, ¿vale?, tu negocio, pero no quiero que te fíes de una persona en concreto que tiene que ver con este algo, Géminis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Vamos a ver, Géminis, y tu economía. Vamos a ver cómo están las energías. Géminis, sientes una amenaza respecto a tu economía, hay un miedo, ¿no? Aquí, Géminis, miedo a una pérdida económica. Bien, no hay una gran pérdida económica, de hecho no hay una pérdida económica, bien. Aquí no me marcan grandes entradas, pero tampoco me está marcando una pérdida económica, que esto en 3 semanas lo vas a saber, que no hay una pérdida económica. Vamos a seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Géminis que estáis solteros. Mi queridísimo Géminis, que estáis solteritos. Vamos a ver. Muchos pensamientos aquí, estáis frenando muchas cosas aquí vosotros, Géminis, frenando muchas cosas, estáis en vuestra zona de confort, no os veo con ese interés de conocer a alguien más, ¿no? Vamos a ver qué más, vamos a ver si salen personas aquí de cara a futuro, mi queridísimo Géminis. Vamos a ver, Géminis, que estáis solteros. Sí veo que te comunicas con alguien, pero este alguien ya lo conoces tú o la conoces tú, este alguien, y este alguien es inestable, es alguien que tiene cargas familiares, dicen se dan de nuevo estas comunicaciones con esta persona, una persona más joven que tú. Dice, y te engañará de la misma forma. Cuidado. Ahora, tú empiezas a hablar con esta persona, pero en este momento que tú hablas con esta persona, Géminis, dicen, ha vuelto a hablarte una persona que tú has alejado de tu vida hace poco. Dice, esta persona se acerca a ti de nuevo. Si tú me preguntas a mí entre qué 2 personas tengo yo que elegir qué persona sería la mejor para mí, yo no soy quien para decirte quién es mejor para ti, porque eso lo tienes que ver tú, pero yo te diría la persona que tú apartaste en su momento, Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Ojo, en esta tirada yo no he visto ningún indicio de una relación estable, Bien, lo quiero dejar claro. No he visto una relación estable en ningún momento, también lo digo. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Es que, claro, le pones impedimento, la persona del pasado le pones impedimento, la persona del pasado, la que tú apartaste, son las 2 del pasado, la que tú apartaste
hace muy poco, le pones mucho impedimento, pero yo veo insistiendo a esta persona. Y la otra persona dice, te utiliza, cuidado, te miente, te utiliza. O sea que más claro, agua. La persona que tiene cargas familiares te utiliza, mi queridísimo Géminis, ¿eh? Vamos a ver qué más. No, Géminis, dicen que tú quieres avanzar, que tú no quieres una relación estable, que tú quieres tener a alguien, pero como cada uno, como con cierta libertad, ¿no? Es lo que yo veo aquí, con cierta libertad. Entonces, Géminis, esto ya lo tienes que ver tú, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Géminis, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Vamos a ver, Géminis, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías por aquí, Géminis. Hay cierta falsedad en la relación, sí, y tú te sientes atrapado en una situación de reproches, ¿no? Veo reproches por todos lados y tú no te defiendes ante ninguna situación, ¿bien? Géminis, entonces yo te veo ofreciendo mucho a esta persona, pero no veo que haya que sea recíproco, que sea recíproco, que no me sale la palabra. Entonces, aquí lo que dicen, tú estás pendiente o tú ofreces mucho y esta persona te reprocha, pero ¿qué tiene que reprochar esta persona? ¿Qué es lo que tiene que reprochar? Vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Aquí hay una manipulación que ya existe de hace tiempo. Esta manipulación que yo veo, Géminis, no es nueva. Esto estaba en su momento, esto estaba en el minuto 1 que tú conoces a esta persona. Lo que pasa que, claro, cuando nosotros conocemos a alguien, y esto lo hacemos todo el mundo, nos vendemos todos muy bien, ¿no? Y entonces esto es lo que ha pasado aquí. ¿Qué pasa? Que ahora sale la verdadera manipulación que existe, ¿no? Pero ¿por qué esa persona? Porque la persona se relaja, porque ella se muestra más como es, y entonces esto va a ser un impedimento siempre, esta manipulación que veo, ¿eh? No veo a día de hoy lo que es una separación entre vosotros. No la veo, ¿eh? Pero sí veo muchas dudas, muchas incertidumbres, mucho incluso de pensar que si hay engaños. O sea, porque este pensamiento viene. Y si viene es porque va a haber un cambio de actitud más brusco, ¿eh? Vamos a ver qué más. Géminis. Casados, en convivencia y novios. Llegaréis al punto que hay que llegar, ni más ni menos. Y el punto que hay que llegar aquí es el punto de poner a la otra parte a tomar una decisión. O sea que esto va a llegar a tocar fondo y en el momento que toque fondo es cuando tu pareja tomará una decisión. Y la decisión tengo que decir que es positiva para los dos, ¿eh? Pero mientras tú estés callado, Géminis, va a seguir todo igual. Va a seguir todo así. Yo no te recomiendo que sigas callado. Si hay algo que te está molestando, si tú estás teniendo unos reproches que no mereces, que yo no entiendo tampoco esos reproches, tienes que defenderte. Tienes que defenderte. Entonces será en el momento que tú cambies, será en el momento en el que cambie esta historia. Entonces yo sí doy un punto a favor a que esta historia puede funcionar, pero tienes que cambiar tú, Géminis, esto. Tú no te puedes callar ciertas cosas, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis.
Géminis, que estáis casados, en convivencia y novios. Todo comportamiento de esta persona, todo comportamiento tiene que ver con palabras de otra persona. Y así lo están confirmando, Géminis. Bien, te están confirmando algo. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor, que se me olvidaba. Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje especial del amor. Dice, es necesario hacer algún tipo de movimiento. Si tienes la sensación de que tu vida sentimental no avanza, es porque no estás haciendo los movimientos necesarios para que algo cambie, tanto solteros como casados, en convivencia y novios. Vamos a seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a trabajar también con tu lado espiritual, Géminis. Vamos a ver, Géminis y tu salud. Cambios, inflamación de vientre. Géminis, las mujeres de Géminis que estéis en estado, cuidaros mucho el embarazo, náuseas y nervios. Como siempre te digo, Géminis, ya sabes que yo no soy médico. Seguimos, Géminis, y tu mensaje general. Vamos a ver. Voló y la paloma no lo vio. Vamos a ver, Géminis. Que me quedo ahí pillado. Y tu mensaje general. Debes de concluir algo. Dice, es necesario que concluyas algo en tu vida para que te puedas liberar de muchas cosas, Géminis. Vamos a seguir. Ahora sí, Géminis, vamos a trabajar con tu lado espiritual. ¿Bien? Bueno, vamos a ver, Géminis. Vamos a ver qué mensajes tenemos por aquí hoy para ti. Vamos a ver qué mensajes tenemos para ti. Ay. Aquí sale una mujer, Géminis, que posiblemente fuera una Géminis también. Entonces esta mujer me está marcando mucho el tema de como que se liberó, habla de una liberación, ¿bien? Sí, como que tuvo una liberación. Y hay alguien aquí muy mayor con su nariz muy pronunciada, me llama mucho la atención su nariz. Esta persona es un varón, se me muestra con el pelo blanco. La letra M está relacionada con este varón. Y también lo que muestra mucho con este varón dice que hay algo que solucionar, ¿eh? Hay algo que solucionar y me muestra papeles. Y lo que te hace ver esta persona, que te prepares, que puede haber juicios, pero que se debe de arreglar, Géminis. Mi queridísimo Géminis, si has identificado a estas personas, estos mensajes van para ti. Pero si no has identificado a estas personas, ten en cuenta que este mensaje no es para ti. Lo dejas pasar para la persona que sea. Géminis, te voy a dar un número, el número 43 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Géminis, recordarte como siempre que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.